Hola muchachos, iniciamos el día de hoy explicando la segunda guía de trabajo autónomo de este año 2021. En primera instancia es muy importante que ustedes tomen en cuenta que es fundamental que llenen la portada, cada uno de los elementos que les estoy pidiendo en la portada. ¿Por qué razón? Porque algunos que me entregaron el documento, ya sea de forma escrita o de manera digital, no llenaron la portada e hicieron una portada aparte. Entonces les pido por favor que no lo hagan, que para eso tenemos esta portada para que ustedes la llenen en el momento en que desarrollan la guía, y entonces va a ser mucho más fácil para mí poder tomar todos los datos. Además, recuerden que este es un documento oficial y es importante que traiga cada uno de los elementos que se requieren para poder identificar al estudiante. Bueno, posteriormente a haber leído cada una de las partes de la guía y haber pues buscado el lugar adecuado para poder desarrollarla, una vez más insisto en que las instrucciones tienen que estar muy claras, que tienen que leerlas y releerlas para que no cometan algunas equivocaciones que sí pasaron en la guía número 1 porque no pusieron suficiente atención a lo que se les pedía. En el primer ejercicio lo que vamos a realizar es una línea de tiempo. Una línea de tiempo tiene que ver con el orden cronológico de una serie de acontecimientos. Por tanto, cada uno de los movimientos literarios que usted va a explicar va a tener un número de siglo o de año consecutivo. Por tanto, en esto tienen que ser muy ordenados. No quiere decir que van a poner cualquier año, sino que tiene que ir en una línea ascendente. Ok, este es el mapita, ¿verdad?, que les estoy adjuntando. El que me va a trabajar en Word va a poder escribir dentro de cada uno de estos cuadritos, ¿verdad? Entonces van a poder hacer aquí la descripción del movimiento literario y en esta parte de aquí van a colocar el siglo en que se ubica el movimiento literario. En el caso del clasicismo también lo vamos a encontrar como época clásica. Época clásica, por aquello de que se confundan un poco, ¿verdad? Se llama de las dos maneras. Entonces, ¿qué voy a colocar yo acá adentro? Bueno, la definición de la época clásica. ¿En qué siglo se ubica la época clásica o en medio de qué siglos, ¿verdad? Y en la parte interna del cuadrito vamos a poner en qué consistió esa época. En qué consistió la época, y podemos colocar ya dentro del cuadrito o aparte, dependiendo cómo lo haga usted. Si lo va a hacer en Word, en el cuadrito le van a caber muchas cosas. Si lo va a hacer a mano, lo puede colocar acá abajo las principales características de esta época. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, van a encontrar entonces que como nosotros estamos estudiando movimientos literarios, toda la información que ustedes coloquen acá sobre la época tiene que estar relacionada con la producción literaria, ¿ok? Porque tenemos pues que las épocas van a estar divididas, digamos, en varios segmentos. Algunos tienen que ver con el arte en general. Vamos a encontrar época clásica con elementos característicos de la arquitectura, de la pintura, e incluso a nivel de ciencias, en la parte política, social, económica. Nosotros nos estamos centrando en el tipo de literatura que se desarrolla en la época clásica. Posteriormente vamos a buscar la Edad Media. Igual, vamos a buscar digamos, las características de la Edad Media a nivel literario.
y aquí vamos a colocar los siglos en los que se enmarca la época de la Edad Media. Entonces vamos a colocar en esta parte de acá una definición o una especie de síntesis de la Edad Media, qué fue la Edad Media, cuáles fueron sus características a nivel literario. De igual manera lo vamos a hacer con cada uno de los movimientos literarios, tomando en cuenta los siglos en que se desarrollan y ubicándolos en la parte de literatura. Cuando nosotros venimos a hablar acá, por ejemplo, de este cuarto movimiento literario, entonces ven que la rayita baja hacia acá, entonces aquí estaríamos colocando el neoclasicismo, luego el romanticismo, pongo acá esto que dice post, que significa post-romanticismo. Entonces se los coloco de esta manera porque en esta época se van a dar extremos de este movimiento literario y así mismo van a ser con los demás. Ok, yo les adjunto a la guía un material de apoyo para que ustedes puedan hacer las consultas y también se pueden pues ubicar en la red, ya sea en Google o en cualquier buscador que ustedes utilicen, anotando palabras claves para encontrar la información sobre esto. Vamos a estar trabajando, como les dije en clase, con el neoclasicismo y la ilustración. Esto que vemos acá, como se los he explicado, trata acerca de, digamos, la moda, las diferentes tendencias que se dan a la hora de escribir y de presentar el arte como texto literario en estas épocas. Entonces, por acá tenemos un contexto que ya lo hemos conversado en clases, por qué se le llama neoclasicismo, ¿verdad? Como el nuevo clasicismo. También nos habla del lugar donde se desarrolla principalmente, de algunos de los principales escritores o influencias, en qué siglo se desarrolla, por qué se le denomina siglo de las luces, precisamente, bueno, lo que comentamos en clase acerca de que neoclasicismo se define en la parte literaria y siglo de las luces o ilustración se refiere a la parte ya generalmente histórica, porque se le da mucha importancia a la razón, al razonamiento. Tenemos que entonces esta época está enmarcada dentro de un hecho muy importante que es la Revolución Francesa. Muy bien. Más acá tenemos el eje fundamental del pensamiento de Occidente y que se basa precisamente en esta época clásica que ustedes ya estuvieron describiendo en el mapa anterior. Muy bien. Características. Bueno, aquí tenemos varias características importantes del neoclasicismo. Sin embargo, como nosotros estamos leyendo la novela Robinson Crusoe, nos vamos a centrar en algunas características propias del texto de Robinson Crusoe, como es el amor a la naturaleza indómita, la racionalidad, también acá donde dice belleza fría y sin alma, nos iríamos principalmente al carácter crítico, didáctico y moralizador de la literatura. De acá tenemos, porque precisamente en la obra de Robinson Crusoe vamos a tener muchos elementos didácticos, críticos y moralizantes. ¿Eso qué significa? Precisamente que se trata de transmitir una enseñanza con la literatura, un aprendizaje, una moraleja,
y además vean que la palabra moralizador y la palabra moraleja se parecen. Entonces vamos a tener que los valores morales que nos transmite Robinson Crusoe van a ser muy fuertes y muy, muy señalados en varios fragmentos del texto de Robinson Crusoe. Ok, acá les adjunté información sobre la literatura neoclásica, donde precisamente les hago hincapié en lo anterior, ¿verdad? La importancia del conocimiento, de la ciencia, la tecnología, la razón, el fin didáctico y moralizante. Y entonces vamos a ver cómo hay una revaloración de los principios clásicos, de la época clásica, ¿verdad? Donde se retoman algunos filósofos como Aristóteles y Horacio. Algunas obras importantes de las cuales ustedes me van a tener que hablar más adelante, como una breve reseña, sería de Montaigne, ¿verdad? Que trata el género divulgador de ideas, que sería el ensayo. Vean que no es lo mismo una novela que un ensayo. En el ensayo vamos a tener más claro esa parte filosófica del razonamiento, de la crítica a lo anteriormente establecido. Vamos a tener también esta literatura de Diderot, de Voltaire y de Rousseau, precisamente con la enciclopedia que se dio precisamente en el siglo V, en el siglo VIII, y que contaba con 72.000 artículos. Entonces ustedes me van a averiguar qué fue la enciclopedia enmarcado en el neoclasicismo. También vamos a tener la fábula, que es otro género narrativo, donde principalmente hay un fin moralizante. Cuando nosotros leemos una fábula, generalmente lo que busca es dejarnos una enseñanza para no cometer diferentes errores, y que vamos a poder verlas, digamos, de forma maestra y muy bien expuestas por Iriarte, Samaniego y el francés Fontaine. Michel de Fontaine es el autor de unos ensayos que se dan en esta época, en donde también, como les decía, en este género se promueve el interés por el razonamiento y el conocimiento. Entonces vemos cómo la literatura se va encaminando en un objetivo que sería ser la capacidad que tiene el artista de transmitir la cultura, el conocimiento, las buenas costumbres, y que posteriormente van a desembocar en una etapa denominada romanticismo. Ok, hasta aquí tenemos la parte teórica, porque algunos se confundieron un poco la vez pasada con lo que les pedí del esquema. Esta es la parte teórica. La parte práctica es cuando realizamos ejercicios, que es la parte donde construimos. Entonces, nuevamente vamos a trabajar con un esquema. Este esquema se los voy a dar yo. ¿Qué vamos a buscar en este esquema? Bueno, en este esquema ustedes tienen que investigar precisamente un poco de los elementos teóricos que les estuve explicando en la parte anterior. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar, investigar sobre quién fue Michel Montaigne y de qué trataban los ensayos de este escritor del neoclasicismo. En el caso de los que estén trabajando en Word, van a ver que ustedes pueden editar este esquema, y acá me van a buscar una ilustración. Entonces, por ejemplo, si se encuentran alguna pintura, alguna fotografía de Michel Montaigne, si se encuentran alguna portada de uno de sus escritos, lo van a colocar aquí. Luego también investigarán quién fue Rousseau en la época, por supuesto, neoclásica.
van a colocar la información sobre Rousseau que encuentren, quién fue, en qué época vivió, en qué se enfocaban sus escritos o sus estudios, y acá van a colocar una imagen de Rousseau. Igual lo vamos a hacer con Voltaire. Acá, lo que les decía, van a buscar qué se define como enciclopedia en la época de la Ilustración, que se define como enciclopedia, cuáles fueron sus características, y también me investigan 2 ejemplos de novela, o sea que aquí me van a poner el título, el autor y brevemente de qué trata la novela que ustedes van a enmarcar aquí en la época neoclásica, ¿verdad? Entonces, para mostrarles un poco lo que les decía, a la hora de realizar la búsqueda, ustedes se van a venir a Google, por ejemplo, y pondrían literatura neoclásica. Muy bien. Entonces, primero les va a aparecer unas ilustraciones y también en qué consistió este género, este movimiento literario, y van a ver algunas de las preguntas relacionadas. Acá donde dice cuáles son los géneros de la literatura neoclásica, qué valores, qué es el neoclasicismo y ejemplos, ustedes pueden abrir ahí y buscar algunos de los ejemplos que les pido. También vean que aquí en esta otra dirección podemos dar clic, no tiene que ser esta, pero así lo van a investigar. Bien, entonces vean que vamos a encontrar, bueno, aquí estamos viendo a Alexander Pope, ¿verdad? Y les habla un poquito de los orígenes y la historia del neoclasicismo que yo les resumí. Vamos a ver. Vean aquí, ya empiezan a ubicarse algunos autores y obras neoclásicas. Vean, tenemos a Alexander Pope, tenemos a Jonathan Swift, por ejemplo, Los viajes de Gulliver, que es uno de los textos. Tenemos el que estamos leyendo, el de Daniel Defoe, Samuel Johnson. Y aquí está, fue el escritor del Diccionario de la Lengua Inglesa. Ok, igual muchachos, es importante, como vimos, que hay que colocar la cita del lugar de donde yo tomé la información. Vean que aquí abajo tenemos ya de una vez hecha la cita APA. Entonces usted puede copiar la cita y pegarla en su trabajo o hacerlo de forma manual, siempre siguiendo el respeto, lo que les decía, a los derechos de autor. Muy bien, continuamos. Por ejemplo, otra forma en que yo podría buscar la información sería poner novelas neoclásicas, por ejemplo. Entonces me aparece una serie de novelas, ¿verdad?, bastante amplias, que a ustedes les van a servir para poner esos 2 ejemplos. Vean que aquí tenemos imágenes. Nosotros podemos buscar por toda la información que aparezca o únicamente por imágenes, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que me adjunten una ilustración donde, digamos, se pueda visualizar un poquito lo que estamos estudiando. Regresamos al desarrollo de la guía. En el segundo momento de clarificación, como el MEP nos ha pedido que lo llamemos, yo les estoy facilitando acá material de repaso sobre el comentario o análisis de los elementos del texto literario. Entonces vemos acá tipos de narradores, que tenemos estos 3 tipos. Me lo leo otra vez, repaso que es el narrador omnisciente, el protagonista, el testigo. Identifico en este pequeño texto del inicio de la obra que estamos leyendo
anoto qué tipo de narrador me coincide con alguno de esos tres y voy a justificar con 2 razones. Acá pongo el tipo de narrador y voy a justificar con 2 razones por qué a mí me parece que este texto tiene el tipo de narrador que yo elegí. Muy bien. Otro de los elementos importantes a la hora de analizar un texto es lo que llamamos código apreciativo. El código apreciativo tiene que ver con encontrar cuál es la posición que tiene el narrador ante el mundo que nos está mostrando en su texto. O sea, que el que narra, el que habla en el texto, va a tener un criterio valorativo. ¿Esto qué significa? Que bueno, puede estar a favor, puede estar en contra, puede llevar al lector a que esté de acuerdo con uno u otro personaje, con una u otra forma de ver la vida. La organización secuencial es otro de los elementos que tenemos que aprender a visualizar en el texto, que se han estudiado desde séptimo, que es precisamente ver si la obra se cuenta en forma lineal, ¿verdad? O sea, tenemos aquí un principio, tenemos un fin, o si existe lo que se llama secuencia o narración perturbada, que es precisamente cuando se hace un recuento del pasado. O sea, hay elementos en la narración en las que el hablante, el narrador, se devuelve, nos cuenta cosas que ya pasaron o nos cuenta situaciones que van a pasar. Lo que ya pasó en el texto se llama retrospección y lo que va a suceder se llama prospección. ¿Verdad? Aquí ustedes se leen bien, igual en clase lo hemos estado comentando. Entonces ustedes lo que tendrían que hacer es observar bien el fragmento o el texto que se les va a anotar y ustedes me dirán si está narrado de una forma lineal o si estamos hablando de algo del pasado o del futuro. También para continuar en el análisis tenemos los registros de habla, también lo estuvimos repasando un poco en clase. Si el texto que se les da a ustedes para que realicen la identificación tiene un lenguaje culto, un lenguaje técnico, un lenguaje coloquial o un lenguaje literario, haciendo uso de las figuras literarias, que también es uno de los temas que vamos a estar repasando. A este ladito, entonces, para comprobar un poco lo que acabamos de repasar, les anoto un texto de la novela de Robinson Crusoe, en donde ustedes tendrían que decirme cuál es el tipo de registro, ¿verdad? Si es culto, si es técnico, si es coloquial, etc. Y además me lo van a tener que justificar, o sea, decir por qué. Por ejemplo, porque utiliza esta y esta frase, esta y esta palabra. En la siguiente pregunta van a observar esta parte que está aquí señalada y me van a decir qué figura literaria aparece en ese pequeño texto. Las figuras literarias también se han estado estudiando desde el inicio, yo les adjunto material. Hemos estado repasando en las clases presenciales sobre figuras literarias y también les voy a subir un videito de repaso explicativo de las figuras literarias que, como ustedes pueden ver, no solamente aparecen en la poesía, sino son parte de todo el lenguaje literario. También acá les anoto 2 fragmentos de Robinson Crusoe y ustedes me van a decir si la secuencia es lineal o si la secuencia es perturbada. Me lo van a justificar en cada uno de estos textos. O sea que serían 2 respuestas, ¿verdad? ¿Qué secuencia se da aquí y qué secuencia se da acá? Si son diferentes, si son iguales, etc. Continuamos. Este es un aspecto básico de la guía de trabajo autónomo. Este mapita que les hice va enumerando cada uno de los momentos
que pasa Robinson en su travesía. Vean que tenemos un inicio y un final. Entonces, la novela inicia con la fuga de Robinson de casa, luego sigue con la época en que él estuvo cautivo, posteriormente digamos que su encuentro y sus aventuras con Suri, quién fue Suri, posteriormente cuando estuvo en Brasil, luego se da el naufragio, que es el evento, digamos, clímax más importante de la novela. Robinson sobrevive, llega a la isla, comienza a hacer, digamos, vida en la isla. Luego hay aquí algunas pequeñas narraciones respecto a lo que él pasa en ese momento. Él está escribiendo un diario y de hecho lo que nosotros leemos es el diario de él. Luego vemos acá que hay un evento que se llama el loro, el cabrito y la piragua. Luego tiene el encuentro con los caníbales, es donde conoce a Viernes, y finalmente su salida de la isla después de 28 largos años de haber naufragado. Muy bien. Una vez que ustedes realizan este recorrido, van a ver que una forma, digamos, más clara de poder tener el panorama de toda la obra es que hagamos una síntesis de cada uno de estos elementos. Entonces ustedes leyendo el texto, escuchando también el audio que les adjunto, van a ir completando. Por ejemplo, en esta parte me van a explicar de la fuga, en esta otra me van a contar de cuando estuvo cautivo, y así sucesivamente hasta la última parte, que sería la salida de la isla. ¿Ok? Entonces, a partir de este punto ya ustedes de alguna forma me están demostrando que leyeron el texto, que conocen cuáles fueron los acontecimientos de la novela de Daniel Defoe. Les adjunto por acá una ficha técnica. Una ficha técnica es un resumen breve, analítico de cada uno de los aspectos importantes que debemos conocer de esta obra. Desde el título, por qué ese título, el autor, su nacionalidad, género y movimiento literario, si es una novela, si es un ensayo, una fábula, el tema central y personajes, y las características propias de la época de la que estamos hablando, que es el neoclasicismo, y cómo se manifiestan estas en el plano narrativo. Continuamos acá en esta parte que tenemos pequeños textos de Robinson Crusoe, donde ustedes tienen que identificar las figuras literarias. Ustedes me van a decir si hay metáforas, si hay símiles, si hay hipérboles. En estos dos cuadritos me van a hablar del código apreciativo de la obra y me van a escribir dos ejemplos tomados de la obra textualmente. Profesora, ¿qué era el código apreciativo? Bueno, nos devolvemos a lo que les expliqué en el momento anterior, que tiene que ver con la valoración, el criterio valorativo del narrador en diferentes aspectos de la novela. Para practicar para la prueba Faro tenemos aquí 7 preguntas de selección única, donde ustedes van a poner en práctica todo lo aprendido respecto a lo que es el análisis literario y algunos aspectos propios de la obra, ya en la parte técnica de género literario, de dónde se manifiesta en el texto.
propiamente, que el tipo de vocabulario que se utiliza, también las características del género que están viendo acá, en este caso sería el género novela. Tenemos aquí también algunos ejemplos sobre el código apreciativo, o sea, la valoración que hace el narrador de la obra para ver si ustedes están captando las ideas. Vamos también a revisarlas. Yo les voy a pasar las respuestas para que vean en qué aspectos, ustedes pudieron desarrollar bien la guía y en qué aspectos no. Muy bien. Seguimos. Siempre muy importante leer las instrucciones. Vean que aquí ya en esta fase vamos a hablar propiamente de aspectos de desarrollo. Por ejemplo, aquí sería en 5 renglones establezca una relación entre una o algunas circunstancias vividas por Robinson Crusoe y la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Entonces estamos hablando de aislamiento, de momentos de angustia, también cuando logramos vencer obstáculos. Que ustedes me digan si algunas de las situaciones que pasa Robinson Crusoe están ligadas a lo que estamos viviendo hoy en día. Se trata de establecer una relación con nuestra realidad y la realidad del personaje. Luego tenemos, dice, observe las 2 siguientes características del neoclasicismo y elija 2 acontecimientos textuales o no para justificar la presencia de dichas características. Entonces, tenemos la exaltación o importancia de la razón y la experiencia humana y la experiencia científica en el ser humano. Entonces ustedes buscan si en el texto o alguna de las situaciones que pasa Robinson Crusoe nos habla del razonamiento y de la experiencia científica. También, como ya sabemos que una de las características es la finalidad de enseñar, de dar una moraleja, vemos qué valores morales nos está enseñando el protagonista en la obra. Pueden tomar un texto y copiarlo, o pueden contarme alguna de las aventuras que pasó Robinson que nos esté dando una enseñanza positiva para la vida. En esta siguiente fase vamos a ver los espacios narrativos. ¿A qué espacio narrativo pertenece este primer fragmento? Si es un espacio psicológico, físico, religioso, político, social. ¿Cuál de estos espacios se manifiesta en cada una de estas referencias textuales? Acá dice, observe el siguiente fragmento tomado de la novela y luego realice un comentario sobre la funcionalidad en nuestro diario vivir del balance de los hechos. Aquí Robinson habla de los contra y de los pro de su situación en la isla. O sea, se establece un balance, ¿verdad? Un balance, un equilibrio. Entonces lo que tienen que hacer es comentar esta actitud de Robinson en cuanto a hacer el balance de las situaciones negativas y positivas y por qué la actitud de él nos está enseñando cómo afrontar situaciones de nuestro diario vivir. Por último, tenemos esta preguntita que dice, se dice que uno de los aspectos más destacados del texto en estudio es su carácter reflexivo. ¿Por qué reflexivo? Bueno, porque nos pone a pensar, nos da ideas. Su carácter reflexivo y filosófico, el cual se evidencia en momentos vividos por el personaje principal. Lea el siguiente fragmento y comente la reflexión que se deriva de él. Entonces, en esta reflexión que hace el protagonista, igual vamos al elemento de enseñanza. Que es lo mismo que decir didáctico.
¿Qué nos enseña Robinson Crusoe con esta reflexión, con este pensamiento? ¿Ok? Entonces, ya acá está la tabla de evaluación, los aspectos que voy a evaluar, muy importante. Estoy sumando esta parte que tiene que ver con el desarrollo completo de los ejercicios, muy importante seguir instrucciones, y la ortografía. Hasta aquí la explicación de esta guía de trabajo autónomo. Cualquier pregunta, duda acerca de lo que ya tenemos acá en el texto, con mucho gusto los estaré atendiendo. Por favor, me las envían por escrito al chat, o cuando nos vemos en la clase presencial, lleven sus dudas. Recuerden, no dejen esto para el final, no dejen las dudas para el último momento. Estoy para servirles, que tengan un lindo día. Muchas gracias.